La situación fronteriza en el estado de Texas y en la ciudad de El Paso ha creado un caos total. El desastre humanitario preocupa a millones de estadounidenses y el gobierno de Joe Biden no pareciera querer resolver este problema. Un hombre, Greg Abbott, gobernador de Texas, es quien lidera una cruel batalla contra la catástrofe en la frontera y contra el mismo gobierno de Biden. Pero hubo un suceso que dejó a todo el mundo con muchas dudas, y fue la reciente visita de Biden a la frontera sur de los Estados Unidos. Ese día se encontró con el gobernador Abbott, quien le dio una misteriosa carta de la que todo el mundo está hablando. ¿Qué le dijo Abbott en esa carta a Biden? ¿Joe Biden de verdad vio la crisis en la ciudad de El Paso? ¿Por qué Biden quitó las leyes fronterizas de Trump? ¿La crisis fronteriza acabará con el estado de Texas? Sigue viendo este video para conocer la verdad sobre la misteriosa visita de Joe Biden a Texas y los verdaderos causantes de la pesadilla en la frontera sur de los Estados Unidos. El pánico se extendió rápidamente a medida que las noticias de Fox informaban. La gente de todas partes estaba pegada a sus pantallas, esperando ansiosamente más detalles. Nadie podía predecir lo que Fox revelaría. La tensión era palpable. A medida que empezaban a revelarse historias escalofriantes y relatos escandalosos en torno al reportaje, las mentes de todo el país se apresuraban a crear sus propias teorías. Cada media hora se esperaba lo inimaginable, y todo el mundo contenía la respiración a la espera de los horrores que pudieran producirse, aunque apenas se aclaraba el tema. Todo lo que se podía hacer era seguir la evolución de los acontecimientos con detenimiento, intentando recoger pedazos de información de las almas valientes que informaban de los detalles de primera mano. El avión del presidente Biden fue visto hace unos días en los cielos de El Paso, Texas. Mientras el Air Force One descendía, la excitación y la expectativa de la gente se transformaron en caos, ya que el gobernador de Texas, Greg Abbott, se apresuró a saludar al presidente. Cuando Biden dio sus primeros pasos fuera del avión, el gobernador Abbott le entregó una carta en la que se leía un mensaje que decía que su visita a la frontera sur es $20,000 millones demasiado poco y 2 años demasiado tarde. Acompañado por agentes y por un montón de medios de comunicación, el presidente Biden continuó hacia un centro de detención de inmigrantes. Antes de llegar a su destino, se reunió con funcionarios del puerto de entrada para conocer sus operaciones del día a día. Ello hizo que Biden presenciara las inspecciones y las incautaciones de drogas que se producen a diario, junto con muchas otras prácticas aplicadas por los funcionarios en servicio. Luego de que pasó el tiempo, lo que pareció una eternidad, el presidente Biden apareció para hacer una declaración sobre su reunión con el gobernador Abbott, dirigiéndose a los periodistas con pánico en la voz. El gobernador de Texas sacudió la cabeza con incredulidad mientras hablaba. El gobernador dijo con tono ansioso que le había contado al presidente Biden sobre cómo miles de tejanos han perdido la vida. Abbott añadió que decenas de miles más han visto sus vidas destrozadas por la política de fronteras abiertas que impuso Biden. Para finalizar, Greg Abbott levantó la vista y con desesperación en el rostro dijo que le dio a Biden una solución para el problema. Justo lo que pidió el presidente. Dijo que le ofreció a Biden 5 soluciones. Pero que por desgracia, Joe Biden llegaba 2 años y casi $20,000 millones tarde. Abbott se desplomó en su silla, con la preocupación apoderándose temporalmente de él, y declaró que Biden estaba dispuesto a trabajar con la gobernación de Texas para solucionar el problema fronterizo. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. Parece que la reunión entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el presidente Biden no salió bien. Después de reunirse, Abbott entregó a Biden una lista de exigencias a las que le gustaría que respondiera el presidente. Se trataba de un viaje histórico para el presidente Biden, ya que era su primera visita a la frontera como presidente y que se había planeado durante muchos meses. La ayudante del gobernador de Texas, Greg Abbott, se puso nerviosa hace unos días tras recibir un correo electrónico en el que se leía un extraño mensaje que decía: «Estamos llegando a la frontera. ¿Le gustaría al presidente reunirse con nosotros?». Las palabras la dejaron temblando de preocupación mientras le pasaba la carta ya redactada al gobernador.
Un abrumado reportero preguntó frenéticamente a un funcionario de la gobernación de Texas si había echado un vistazo a la carta y qué era lo más importante que se pedía al presidente. La preocupación aumenta a medida que los detalles de esta situación se expresan en la carta que Abbott le entregó a Biden. Como vidas y propiedades fueron destrozadas, cárteles de la droga con un control operativo total en la frontera. Todo es consecuencia directa de las políticas en la frontera. Pero aquí está lo realmente importante, lo que hace que te invadan oleadas de pánico absoluto, y es que hay 5 peticiones que Abbott hace y que pesan mucho en su corazón. El gobernador de Texas cree que no abordarlas no garantiza nada más que un empeoramiento del dolor a ambos lados de la frontera. La carta del gobernador Abbott recordaba que Trump había logrado combatir eficientemente a los cárteles de droga. En respuesta, Biden deshizo sistemáticamente ese funcionamiento y creó una catástrofe humana. Las exigencias que Abbott escribió a Biden son simples peticiones de leyes que ya existen y que Biden ha desatendido de forma irresponsable. Las 5 demandas juntas hacen imposible ignorar lo terrible que ha sido el gobierno de Biden para atender esta crisis en la frontera de los Estados Unidos. Parece que falta una respuesta a por qué hay una presencia tan intensa de personas en la frontera, mientras que las soluciones anteriores destinadas a mejorar la situación murieron bajo el mandato de Joe Biden. El número de personas que vienen a los Estados Unidos se está disparando de verdad. Basta con echar un vistazo al año fiscal 2023, con 718,000 personas frente a solo 518,000 para 2022, es una diferencia asombrosa. Incluso si nos centramos en la media diaria de actividad de cruce en la frontera, nos damos cuenta que son 6,800 de inmigrantes cada día. Estas cifras de verdad han preocupado a los estadounidenses, ya que son casi 7,000 personas al día. Un reportero en la frontera estaba aterrorizado mientras explicaba que Rodney Scott, ex jefe de la patrulla fronteriza, estaba poniendo estas cifras en contexto para que todos podamos entenderlas, y que todos los presentes no podían creer que lo que Scott estaba diciendo fuese cierto. Luego, surgieron muchas preguntas. ¿Era realmente capaz este hombre de utilizar con sentido las estadísticas y las cifras? ¿Qué consecuencias tendrían sus palabras? Todo el mundo sabía que cualquier cosa que Rodney Scott compartiera podría tener poderosas consecuencias. Rodney Scott, ex jefe de la patrulla fronteriza, fue categórico al hablar. Dijo que lo que está pasando en la frontera es algo sin precedentes, completamente fuera de lo normal. Siguió declarando que cierto funcionario de Obama dijo que 1,000 detenidos al día eran suficientes para quitarles el sueño. Pero, en realidad, Scott aclaró que la patrulla fronteriza necesita que todo el mundo tenga perspectiva, incluso sobre esos 7,000 inmigrantes que llegan a Estados Unidos hoy en día. Rodney Scott hizo una pausa para que surtiera efecto y continuó diciendo que como mínimo, solo se debe considerar todas las horas de procesamiento individual. Es decir, se necesita más de 1 hora para procesar a una sola persona. Algo completamente imposible cuando ahora todo el mundo sabe que entran 7,000 nuevos inmigrantes cada día a los Estados Unidos. Hace unas semanas dieron a conocer un nuevo paquete de políticas, pero aún estas decisiones parecen poco confiables para poder resolver el problema. Las estadísticas son alarmantes. Si nos remontamos a los 3 primeros meses del ciclo fiscal del año pasado, más de 500,000 de personas fueron rechazadas en la frontera. Fue un aumento de llegadas sin precedentes. Esto es, sin duda, motivo de alarma. La situación es preocupante. En lo que va de año fiscal, el déficit es de más de 200,000. Esta situación exige soluciones urgentes, por lo que el gobernador Abbott ha tenido la gentileza de presentar una carta de 1 página con soluciones y entregársela directamente al presidente, que no ha hecho el menor esfuerzo por resolver este problema. Es necesario que Biden se dé cuenta del alcance de esta crisis, y por suerte, el gobernador Abbott le ha brindado brillantemente la oportunidad de hacerlo. Entendió que tenía una sola oportunidad de transmitir su postura, y desde luego, no erró el tiro. Hay un artículo en Reuters, que si no era propaganda bien elaborada, estaba totalmente escrito para que pareciera que los republicanos se negaban a trabajar con los demócratas en el tema de la inmigración. El problema es que esta falsa apuesta de la realidad pinta a Biden como si tuviera pocas opciones, cuando eso es sencillamente falso.
Deberían existir soluciones legislativas y Biden podría fácilmente devolver la política a como era antes. Pero no lo hará y debe explicar por qué. El secretario de prensa de la Casa Blanca anunció un enorme descenso en el número de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera en El Paso, diciendo que ha bajado más de un 70% desde diciembre. ¿Las medidas de control fronterizo del presidente están funcionando? Hemos visto las cifras por nosotros mismos. Hemos oído al antiguo jefe de la patrulla fronteriza decir lo increíbles que son. ¿Cómo puede salirse con la suya con una afirmación así? Se sale con la suya porque la audiencia de Fox News conoce estas cifras y su realidad. Pero hace apenas un mes se publicó un estudio que indicaba lo poco que entendían realmente los estadounidenses. El estudio mostraba que solo el 6% se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la frontera. Los que eran conscientes, probablemente consultaban fuentes de los medios de comunicación que reforzaban la idea. Así que para esa base, solo es el 6%. Entonces, ¿les está sirviendo de algo? ¿Pero cuántas personas cruzaron ilegalmente la frontera el año pasado en verdad? ¿Es verdadero ese estudio que habla de solo el 6%? El 6% de los inmigrantes ilegales son detenidos o deportados. La crisis migratoria en la frontera es un hecho que las agencias de noticias y el mismo gobierno trata de ocultar con mentiras y falsos estudios. Los estadounidenses no podían ver ninguna verdad sobre estos datos, solo un dudoso 6% de la audiencia. Esto causó un problema, ya que miraban la visita de Biden a la frontera principalmente a través de una lente política, y realmente no eran capaces de procesar la realidad de la situación. Los demócratas consideraron importante este movimiento, pues creían que esta visita eliminaría cualquier indicio de que el gobierno no hacía nada. Otra carta en su baraja era que el ambiente manipulado para verse limpio, les brindaba la oportunidad de mostrar los progresos que se habían hecho a su cargo, lo bien que les había ido, y de enmarcar cualquier eliminación de leyes y desestimar los esfuerzos de la oficina del presidente Trump como cambios positivos. Los demócratas llevan jugando a largo plazo desde Barack Obama, buscando ganar la discusión pública y la retórica sobre los problemas. Esta irresponsable práctica mantiene a los estadounidenses ignorantes de lo que está ocurriendo. Cuando se le pidió que comentara su opinión sobre la situación en El Paso, el presidente Trump fue tajante. Con un tono de pánico en la voz, dijo que se necesitan muchos recursos y que su gente iba a conseguírselos. El equipo de prensa que se encontraba en el lugar de los hechos no pudo evitar sentirse confundido. De las palabras del presidente se entendía claramente que las cosas son graves y que se necesita una acción inmediata. Sus palabras resonaron en El Paso como una advertencia de respuesta inmediata. Era casi como si hubiera visto el futuro y supiera por encima de todo que era verdaderamente necesario actuar rápido. ¿Qué políticas de Biden han reducido el número de personas que cruzan la frontera? Ninguna. Es por eso que tal situación que plantea la Casa Blanca y sus comunicados es, en efecto, una mentira. Hay que estar completamente desvinculado de la realidad o de la verdad. La Casa Blanca dice estas cosas descaradamente porque no tienen ninguna vergüenza. No les importa la verdad y parece que esto siempre pasará desapercibido. Al fin y al cabo, ¿quién va a pedirles cuentas por sus actos? Es como si los republicanos fueran los únicos que pueden hacer algo al respecto. Los demócratas ni siquiera se responsabilizan de informar sobre los hechos reales que están ocurriendo. No importa cuál sea tu política, son hechos y la gente necesita saber sobre ellos. Pero más que la migración, el mayor de todos los problemas es la droga y los cárteles que la controlan en la frontera. La comunidad tejana está en pánico. La gente intentaba frenéticamente comprender cómo sus vidas, y las de quienes les rodeaban, estaban cambiando para siempre. La gente hablaba de los preciosos recursos que les habían arrebatado, recursos que, en última instancia, les mantenían con pocas esperanzas de reconstruirse en vida. Los orgullosos estadounidenses no se quedarán de brazos cruzados mientras se viola a la ciudad de El Paso. Las voces de los tejanos son un grito de guerra para que los asuntos fronterizos se traten legalmente, y que se haga frente a los cárteles de droga. Es indignante que algunos malinterpreten el sentimiento de la gente humilde de Texas sobre la frontera. Para empeorar las cosas,
El mes pasado se descubrió una casa que traficaba en la propia ciudad de El Paso. Esto ha hecho que toda la ciudad entre en pánico, y que sus preguntas exijan respuestas y soluciones. Nuestros compañeros de la patrulla fronteriza se enfrentan a una inmensa carga. Se han visto constantemente apartados de las tareas esenciales de protección para procesar a un gran número de inmigrantes que crece todos los días. Ya no se trata solo de un problema de la patrulla fronteriza, ya que los servicios de la ciudad, el condado y el estado también se han visto afectados, haciendo todo lo que pueden para ayudar a atender a las personas que llegan a Estados Unidos por una vida mejor. La realidad es cada vez más evidente. Es casi palpable lo caóticas y preocupantes que se han vuelto las cosas. No podemos olvidar cómo ha afectado esta calamidad a la gente que vive en El Paso. Su modo de vida, sus medios para vivir cada día, todo eso pende de un hilo. ¿Qué desastre les espera si no reciben ayuda? Las personas que viven en El Paso necesitan apoyo y que se les eche una mano. Si quieren que las cosas cambien y aliviar la crisis que les ha sobrevenido, entonces el gobierno debe actuar ahora. El presidente ha hablado de recursos para ayudar a la gente, pero tiene que haber un ajuste en la política. Además, toda la catástrofe en la frontera tiene que hacerle ver al presidente Biden las verdaderas condiciones en las que está la zona afectada. Es fundamental que escuche profundamente a estas personas cuyas vidas peligran en la frontera. Llevan diciendo cómo sus vidas han sido afectadas desde que empezó todo este desastre fronterizo, y ahora necesitan saber que sus voces son escuchadas. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.